Bueno, ¿Cómo me tienen está? aquí de Buenas noches nuevo. de colores, Me Gustavito. tienen, muchas gracias, me tienen aquí de nuevo. Ya parece una universidad, un colegio, una escuela de verdad, ¿no? El profesor todos los viernes. Entonces, estamos ahí persistentes. Bueno, el tema de hoy es un poco, ¿qué le puedo decir? Candente. Un poco, un poquito controversial. No sé, los adjetivos que podamos darle. Entonces, vamos a hacer algo. A través de que comenzamos la reunión, ¿verdad? Nosotros hemos visto que hay micrófonos encendidos, que hay micrófonos ahí a la intemperie y cuando hablamos, pues, que pase lo que tenga que pasar. O cómo compartimos pantalla, ¿no? Y bueno, siempre se dice en las reuniones que silenciemos los micrófonos, ¿no? Entonces, yo les digo a ustedes, les lanzo la pregunta, ¿todavía tienen el micrófono encendido? Todavía no pueden prenderlo. Entonces, les lanzo la pregunta. Les lanzo la pregunta. Si yo les decía al inicio, si Bianca les decía al inicio, por favor, silencien los micrófonos o no compartan pantalla, hemos pasado cerca de 10 minutos en todo esto y no hemos hecho caso. Pero si yo en este preciso momento les digo, voy a silenciar todos los micrófonos y voy a bloquear el compartir pantalla, ¿cuánto tiempo creen ustedes que me haya tomado a mí hacer eso? Uno que responda, uno nomás. Segundos. Segundos. Entonces, lanzo la segunda pregunta para todos. ¿Es mejor ser un dictador o buscar el colectivo? ¿Ah? ¿A qué quiero llegar? Que muchas de estas ideologías nacen porque somos de fácil dominación. Somos así directos, somos susceptibles a que otros nos dominen de manera muy fácil. En este caso yo podría decir, la dictadura es mejor, porque lo hago más rápido, es más eficiente, pero no es así. Depende mucho del contexto, porque si yo me vuelvo dictador, quizás también me pueda convertir en un tirano. Entonces, en este preciso momento, sí le voy a pedir al anfitrión que silencie todos los micrófonos y me permita dejar el mío abierto, por favor. Muy bien. Entonces, como les decía, a mí me hubiese tomado segundos, pero yo no me quiero portar como un tirano. No le quiero cerrar la boca a usted a la fuerza. Entonces, por eso mismo, esta charla no quiero hacerla pesada, no quiero hacerla tan minuciosa. Voy a lanzar conceptos generales, ¿verdad? Y luego abriremos un espacio de preguntas. No va a ser tan larga como otros porque el tema es bastante filosófico, el tema es bastante teológico y bastante sociológico. Entonces, abarca muchos campos, así que vamos a abordar los ciertos rasgos. ¿Listo? Bueno, y comenzamos aquí. Como siempre, ustedes saben, la presentación entre todo. ¿Cristianismo, ideología o fe? Muy bien. Ahora, podemos decir que la palabra ideología pudo haber nacido en Francia, ¿no? Con Antoine de Treyche, pero no nos vamos a quedar en la historia. Eso ya está en los libros, ya está en internet y lo pueden averiguar ustedes, ¿verdad? Tengan esa libertad. Como hablamos la semana pasada, ya
tenemos toda esta información. Creo que no hace falta repasar la parte histórica. Sin embargo, sí abordar algunos ejemplos, ¿verdad? Ahora, ¿quién se ha visto la película El Mago de Oz? Ahí escríbanlo en los comentarios. Es una película, bueno, fue una película muy famosa y se convirtió en una película de culto. ¿Qué quiere decir? Que en la historia del cine se convirtió en una de las películas imperdibles. O sea, es imprescindible ver esa película en la historia del cine. El Mago de Oz. Es una película muy llamativa, tiene mucha crítica hacia la sociedad, pero la principal que quiero recargar aquí es esta imagen. Es una escena casi la parte final de la película. Los pongo en contexto. Estos 4 personajes que vemos a la izquierda, el hombre de hojalata, el tigre, el león o el tigre miedoso, Dorothy y el espantapájaros, se ponen en marcha para encontrar al Mago de Oz, que les lanza una serie de retos. Y a través de toda esta película pasan ciertas complicaciones, ciertos problemas muy interesantes, pero al final llegan al palacio donde está el mago, ¿no? El dueño de todo. Y le ofrecen todo lo que han rescatado, que es el báculo de la bruja, pero en esta película es como una escoba. Y ellos se asustan porque el mago les dice, ¡guau! Les habla tan fuerte, pero tan fuerte que la voz de él es tan penetrante en los oídos de estos 4 personajes que les causa miedo. Este Mago de Oz es como un tirano, ¿verdad? Es como alguien que está ahí pendiente y se hace lo que él quiere. Pero aquí viene un rasgo fundamental de la ideología, ¿no? El gato, que no sé si lo aprecian en la parte derecha, un gatito aquí chiquito, se baja de los brazos de la chica y abre una cortina verde y aparece este hombre, que en este momento está de espaldas, pero él es la voz verdadera que simula la pantalla gigante que está enfrente de los otros 4. ¿Y qué es lo que les dice? No tomen en cuenta al hombre detrás del cortinaje verde. La dejo allí para resolverla al final de la charla. O sea, sí la recomiendo mucho. Recomiendo mucho esa película porque es bastante crítica hacia quizás los poderes oscuros que pueda tener cierta gente en la sociedad. El Mago de Oz. Y dejamos abierto ahí esta reflexión. Un ejemplo más cercano a nosotros los ecuatorianos, a pesar que creo que tenemos gente de otros países aquí, ¿no? Bueno, también para que conozcan un poquito de nuestra historia. El personaje que está aquí a la izquierda fue un presidente, Gabriel García Moreno, ¿verdad? Católico. Y del movimiento, bueno, el movimiento Partido Conservador, ¿verdad? Este movimiento, este movimiento político se caracterizaba porque prácticamente cogían la doctrina de la iglesia para aplicarla en el Estado ecuatoriano. Recordemos que Gabriel García Moreno dictaminó que el Ecuador es un país católico, ¿verdad? Sin embargo, podríamos decir que a pesar de que tiene la doctrina social de la iglesia para gobernar el Ecuador, que uno pensaría que es muy bueno, que es un hombre sencillo, ¿no? Pero pasó todo lo contrario. No dio libertad de opinión en ese sentido y pues luego vino este personaje que está a la derecha, Ignacio de Vintimilla, que le hizo frente y quiso hacer un país laico, ¿no? Y en ese momento Ignacio de Vintimilla lo logra, pero lo derrocan porque quiso hacerse un dictador también. Miren cómo van las cosas. Gabriel García Moreno puso el catolicismo, pero fue un hombre tirano, un hombre pedante, un hombre de todo menos
humilde, sencilla. Y del otro lado tenemos a un liberal quizás, pero que se camufló, como el de la cortina, se camufló y quiso ser un tirano, un dictador. Y a partir de todo esto, ¿verdad? Vino lo que conocemos como laicismo. ¿Y qué quiere decir laicismo? Una anti-influencia religiosa o eclesiástica. Pero eso también es una ideología. Aquí ocurrió la separación de Estado e Iglesia, pero ninguna de las dos quizás ha resultado, porque hoy en día vemos muchos problemas, que incluso te dicen, no te metas en discusiones del Estado porque la Iglesia no tiene que meterse en esto, o no nos ha pasado eso. Al menos a mí me ha pasado un montón de veces amigos que me dicen, no te metas a opinar porque tú crees en Dios y Dios no tiene nada que ver aquí, la Iglesia no tiene nada que ver. Me la han lanzado. Cosas muy difíciles de responder, cosas muy hirientes a veces, ¿no? Esto pasó hace muchos años aquí en el Ecuador. Este librito que vemos aquí, yo lo recomendé la semana pasada. No sé si lo habrán leído o al menos lo habrán buscado. ¿Ya? No quiero hacer propaganda, pero el que le interese comprar ese librito, miren que es uno chiquitito, tiene 50 páginas creo, y pero es contundente, creo que vale como $5. El que si quiere después me contacte y me escribe dónde lo puede encontrar y yo lo dirijo hacia allá. Pero este librito es muy importante, como lo dice, Razón y Religión. Aquí habla un filósofo, Gustavo Habermas, de marginar a la iglesia en el Estado. Son 25 páginas que habla de que la iglesia no debería meterse, la iglesia debería salir de eso y el mundo fuera mejor. Sin embargo, llega Ratzinger, el cardenal en ese tiempo, y posteriormente Benedicto XVI, y le responde con mucha categoría. El debate es muy llamativo y lo recomiendo mucho. Ahí hay muchas respuestas quizás a la pregunta o a la objeción que nos hacen. Tú no te metas en cosas que le pertenecen a la política o al Estado. Aquí en este librito de 50 páginas no van a gastar más de $5. Así que lo recomiendo mucho, todo eso está ahí. Ya, vamos. Y aquí les voy a poner un ejemplo para que nos riamos un poquito. Nos relajemos de todo esto que es bastante denso. Habían 3 hombres una vez discutiendo, discutiendo sobre quién era el más poderoso entre ellos. Pero eran amigos. Y al final decidieron, ¿sabes qué? Quien va a tener el poder sobre los otros dos, ¿verdad? Son 3. Si uno va a ganar, va a tener el poder sobre los otros 2. Deciden hacer una pelea de perros para el día siguiente y quedan a las 12 del día en campo abierto. Los 3 perros van a pelear al mismo tiempo. En ese momento, todos se fueron a su casa. Al día siguiente, llega. Digamos que llega Juanito con el pitbull y el bozal. O sea, qué intimidante se ve ese perro, ¿no? no, no digo que los pitbulls sean malos, porque muchos son muy cariñosos, pero hay que ver que los pitbulls son bastante agresivos, muy fuertes, y en el otro llega, qué sé yo, Andrés, y pinta ese otro perro. O sea, qué intimidante. Pero llega el tercero, llega Gustavo, con un chihuahua así, todo bravísimo. Y los otros 2 comienzan a reírse, obviamente. Mire, este tonto trae un chihuahuita. Un bocado se lo come mi pitbull. Míralo, qué bonito. Causa esta ternura, porque hasta risa da que se ponga así el perrito, ¿no? Pero en ese momento, lo que no sabían era lo siguiente. El hombre del chihuahua, o sea, Gustavo, le dice, vamos a pelear en este momento. Comencemos porque tengo prisa.
Entonces un perro al verlo más chiquito, ¿verdad? Se queda viendo el otro pitbull y desvía la mirada hacia el chihuahua. Entonces al quererle pegarse la cerca y al quererle morder, el chihuahua abre la boca y ¡pum! Se acabó pitbull. Se acabó. Y se lo comió. El otro perro, al ver eso, salió corriendo. Y los otros dueños se quedan así, ¿qué pasó? ¿Cómo este chihuahua puede tener horrenda boca para comerse un pitbull, para morderlo? Resulta que ese chihuahua estaba operado. Ese chihuahua en realidad era un cocodrilo. Le cortó la cola, le cortó todo y el cocodrilo lo masticó. O sea, acabó con él de un solo mordisco y ganó. ¿Qué pasó aquí? Una, sí, el objetivo no era que el perro gane, el objetivo era que este hombre, Gustavo, se quería quedar con todo y lo logró. Pero para eso tuvo que pagar un cirujano, tuvo que pagar no sé cuántas citas, qué sé yo, tuvo que pagar muchas cosas. Pagó lo mismo que lo que ganó en la tierra, o sea, se queda igual. ¿Quién se enriquece tras de esto? O sea, vamos a eso, no hay que, miren cómo una historia puede cobrar tanto significado. Un cocodrilo fue operado, pero la esencia del cocodrilo quedó. Regresamos a un ejemplo. El heliocentrismo fue aquella proposición que decía que el Sol era el centro del sistema solar, ¿verdad? Y a través de él giraba la Tierra y todos los otros planetas, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, Galileo Galilei fue uno de los que promulgó el heliocentrismo. Entonces, creo que muchos sabemos la historia de Galileo Galilei y la iglesia también actuó como una ideología, no hay que apartarse de eso. La iglesia cometió muchos errores, pero en ese tiempo condenó los libros de Galileo Galilei, las investigaciones de él, y las prohibió, considerando este heliocentrismo como herético. Entonces, en ese sentido, quien se iba contra las creencias religiosas pagaba piso, como decimos hoy. Sin embargo, el heliocentrismo fue un derivado de Copérnico. Y también Copérnico, anterior a él, fueron los pitagóricos y más atrás y más atrás. Pero a lo que voy es que la iglesia no está exenta en su historia de no haber actuado como ideología. También lo hizo. Pero hoy en día, después ustedes pueden ir a investigar esta palabra, heliocentrismo, en Google y le va a aparecer toda la historia. Quiénes estuvieron a favor y quiénes en contra. Y hace poco, creo que con el Papa Juan Pablo II fue que se reivindicó y se dio. Miren, estamos hablando de 1600 más o menos, a la época del Papa Juan Pablo II. Miren cuánto tiempo pasó. Y el heliocentrismo obviamente tuvo su impacto y hoy en día sabemos que la Tierra no es el centro de nuestro sistema solar, sino el Sol. Y aquí vemos cómo la iglesia ha sabido reivindicarse, ¿verdad? Y aquí quiero poner un ejemplo. Hace poco, no sé si han leído ya la exhortación apostólica Querida Amazonía. Allí se debatió mucho lo que es el sacerdocio de la mujer, ¿verdad? Y el Papa Francisco había
había conglomerado una serie de personas, obispos creo que eran, para que investigaran el diaconado de las mujeres, porque en la Biblia aparece en Lucas la palabra que las mujeres eran diáconos. Entonces puso investigadores, la primera vez puso investigadores y todo, pero no se llegó a nada. Ahora mandó a la investigación a teólogos, y entre ellos 5 hombres y 5 mujeres. Y él me da mucha risa porque él dice, voy a recoger el guante que me lanzaron antes de comenzar este sínodo. Es que me dijeron, queremos que nuestra voz sea escuchada. Y el Papa dice, voy a recoger ese guante. Y ahí mandó a que investigue. O sea, vamos a eso. La iglesia no está cerrada. Y aquí hay ejemplo de ello. Porque sabemos que si una mujer en este caso puede dar una misa, es cambios siglos de siglos de siglos. Muchos cambios. O sea, corta una tradición que cuesta mucho. Y recordemos que el ser humano es verdad. Somos muy susceptibles a los cambios. Pero miren cómo es de abierta la iglesia. No se cierra en una ideología. No se cierra. ¿Qué quiero llegar con esto? Que la ideología siempre margina a alguien. Olvídense, un ejemplo clarito es la política que estamos viviendo. Próximos a tener elecciones. Y yo paso por la perimetral, bajando el primer puente, veo un letrero enfrente de un paso peatonal que dice, el municipio está arreglando los puentes que el Estado construyó. O sea, se supone que el municipio pertenece a un Estado, creo yo. ¿Por qué esa guerra? O sea, tú no piensas como yo y te marginas porque no piensas como yo. O piensas como yo o no. Porque mi opinión es la que vale. Por ahí van las ideologías. Siempre margina a alguien y siempre hay algo detrás de ello. Recordemos, el mago de Oz no era poderoso. Era un hombre simplemente que estaba atrás de una cortina. El gato lo revela y se ve la verdadera intención de aquello. Si nosotros ahondamos y ahondamos y ahondamos, vamos a ver que la verdadera intención de una ideología es muy diferente a lo que se promulga y hay que tener cuidado. Porque la ideología se viste de oveja. Siendo lobo se viste de oveja. Es decir, o sea, creo que todos preferimos ver a una persona mala y saber que es mala y que me diga que es mala, a que esa persona mala se camufle como buena y se meta en mi familia y me haga daño. Prefiero que el malo me diga que es malo, a que el malo me miente y me diga se vista de oveja. Así más o menos es la ideología, se mete de a poquito y vemos cómo, por ejemplo, la ideología de género está a flor de piel en muchos países. Todo esto del aborto. Es como mi amigo que me escribía, Gustavo, tú eres de iglesia, no te metas. No te metas en cosas del Estado. No sé si se lo han dicho al obispo aquí de Guayaquil, creo que sí. Pero no te metas en cosas del Estado. Entonces mi pregunta hacia él fue, ¿acaso yo no pertenezco al Estado por ser cristiano? Soy un individuo, soy un sujeto reconocido con cédula ecuatoriana. No sé por qué me estás diciendo que yo no me meta en estas cosas si al igual me interesan, me preocupan. El problema tanto de ellos es como mío. Tanto los que apoyan al aborto como los que apoyan a la vida. Los dos son mi problema. No solamente los pro vida, los pro aborto también. Si soy pro vida, yo siempre digo, no me gustan las etiquetas. Yo, Gustavo Sanz, no soy ni pro vida ni pro aborto. Vamos por las dos porque hay que solucionar esto. Pero sí estoy en defensa de la vida. Pero a mí no me metan en eso porque yo no quiero marginar a los que están a favor de un aborto, por ejemplo.
porque no me gustan las ideologías. Y como dije, las ideologías siempre tienen algo detrás de. Y creo que un ejemplo clarito es nuestra política. Solo tenemos que ser un poco más perceptivos en lo que pasa en nuestro país. O a la final estamos conformes con lo que se hace en nuestra ciudad y tras bambalinas, tras esas paredes, están dando millones y de millones a una candidatura presidencial. Y el país está en crisis. Hay que tener mucho, como decía un sacerdote, si el político ama tanto al país, que done su sueldo y se los dé a las universidades, a los colegios que tanto necesitan. Aunque sea la mitad, pero hágalo. Pero ninguno hace eso. Es muy fuerte a veces las posiciones que vemos sobre la ideología. Miren lo que nos dice eso. Como decía el título, el cristianismo, 2 puntos, significa descripción. Pero yo diría que falta un signo de interrogación. ¿Ideología o fe? Porque la fe, como lo dice aquí, no es creer algo porque ya, porque me lo dice. Cuidado. No es creer a Cristo. La fe significa creer en Cristo. Es fe en el amor de Dios. Creer es creer en la caridad. Y esto lo dijo un autor cuando recién salió el Concilio Vaticano II. Por ahí está un hermano que me recomendó este libro. Es creer en Cristo. No a, es creer en. Entonces, la cita es muy directa. La cita no tiene opción a culpa. Y en este libro, Introducción al Cristianismo, también nos dice que la fe viene por la audición, no por la reflexión como en la filosofía, ¿verdad? Es que viene de la audición, que es recepción de lo no pensado. A ver, explico esta partecita. A Dios no lo puedes abarcar en un concepto, ¿verdad? A Dios no le puedes definir en una sola palabra. Él trasciende las palabras. A Él no lo puedes pensar y creer que ya lo sabes todo de Él o que lo conoces todo. Nunca. Y siempre va a quedar una parte que nunca se ha pensado. Y la fe va por ahí. Porque a Dios lo escuchas en el silencio. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Como decía un hermano, Dios no se bulla, a diferencia de las ideologías. Dios no se bulla. Y es verdad. ¿Cuántas veces no hemos leído, escuchado o visto la historia de los santos cuando han orado? Pongámonos a ver un factor común. Los santos escuchaban, hacían meditación. Y en el silencio, soy testigo de eso, uno escucha la voz de Dios. Y aquí voy a ser directo. Porque para una ideología, pongo un ejemplo. En la ideología de género, por ejemplo, es algo increíble que va en contra de la ciencia. Es decir, tú no eres hombre porque tienes pene, o tú no eres mujer porque tienes vagina. Lo que importa es lo que la persona sienta. Ah, pero si yo digo que siento que Dios me habla, ahí sí estoy loco. O sea, vamos a que lo que les quiero dejar reflexión, que estas ideologías, ¿verdad? Hay que escucharlas. Y tal vez lanzar un argumento con lógica. Porque si me dice que lo que importa es lo que siente el ser humano, y no lo que dice la ciencia en este caso, pues yo siento que Dios me habla, pero entonces ahí sí me margino. Yo estoy en contra de él y soy lo peor del mundo. ¿O no nos ha pasado?
En este caso, yo pongo esta alegoría o este mito. En la República, si vemos aquí, la República de Platón, este mito es muy hermoso porque si ven estos hombres encadenados, pongamos que ahí estamos nosotros, en este momento, como un ejemplo. Y los que están aquí atrás nos dan unas imágenes que se proyectan en la pared. Y lo único que alcanzamos a ver nosotros son estas imágenes. Para nosotros, esta es nuestra realidad. Las sombras. Perdón. Y nosotros pasamos discutiendo y discutiendo, haciendo reflexiones sobre las sombras y no sobre lo que en realidad pasa. Digamos que estas son las ideologías. Esto es lo que en realidad nos pinta una ideología, que enriquece a un poder. Y eso le conviene a todo, porque no permite que cuestiones, no permite que pienses diferente quizás aquel poder. Y supongamos que una persona logra zafarse de las cadenas y sale hacia el exterior, logra ver el sol, logra ver la realidad, logra ver todo. Pero cuando esta persona regresa para contarles a sus amigos, a su ciudad, ¿ustedes creen que le van a hacer caso? Porque una persona que tiene la fe bien puesta, agarrada de la mano de Dios, va a ver otra cosa diferente. Y las ideologías no lo van a coger así, porque sí. Cuando este hombre regresa es posible que hasta lo maten, por decirle que es loco y por decirle que piensa diferente o que esa fe no va de acuerdo a las reglas establecidas. Y ahí hay muchos ejemplos. Uno de estos es Sócrates, otro ejemplo es Jesús, ¿verdad? Que lo mataron. Muchos ejemplos hay a través de la historia de estas personas que tenían fe, que veían la realidad, que no se dejaban abarcar por las ideologías y terminaron así como mártires, muertos, asesinados por el poder. Aquí les quiero dejar una breve frase. Quien tiene fe verdadera sabrá que mañana habrá que pedirla nuevamente. Cuando rezamos el Padre Nuestro, por ejemplo, decimos, danos hoy el pan de cada día, porque sabemos que el hombre es débil, el hombre puede caer en tentación, el hombre es susceptible a darle la espalda a Dios. Por eso cada día hay que pedir fe verdadera para mañana pedirla nuevamente, porque quizás solo pedimos fe para hoy, que tengo un problema muy fuerte, mañana se soluciona y me olvido de Dios. No, también hay que tener fe. Mañana hay que pedirla nuevamente. Quien tiene fe verdadera sabrá que mañana habrá que pedirla nuevamente. Eso, hermanos, eso es una pequeña presentación. No abordé mucho la doctrina social que habla mucho de la ideología y todo esto. Una, porque no soy experto en eso. Y dos, siento que ese tema de abarcar la ideología a través de la doctrina social, estudiarla, por eso mi respeto para los sacerdotes que se especializan en eso, desde ya lo digo, porque es algo bastante extenso. Entonces, yo desde aquí dejo el espacio abierto para preguntas, quizás anécdotas con que se hayan topado, por ejemplo la mía con mi compañero de universidad, porque con lógica podemos hacer que estas personas comiencen a cambiar el chip